Que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Bienvenido. El día de hoy pues vamos a meditar en la palabra del Señor, levantando un altar para el Señor, un altar familiar para el Señor Jesucristo, que sea Él protegiendo y guardando nuestras vidas. Los altares familiares es para proteger nuestro hogar, nuestra familia. Y el tema de hoy pues la espada del Espíritu. Efesios 6:17 y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros reconozcamos como cristianos, debemos de entender y comprender que la Sagrada Escritura es nuestra arma de todos los elementos que están ahí en Efesios 6, de la armadura de Dios, de todos los elementos que se narra, el yelmo, el escudo, el calzado, la coraza. El único elemento que nos permitirá realizar un ataque agresivo, un ataque ofensivo en contra de nuestro adversario, sería la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué considero de tanta importancia que el pueblo de Dios reconozca o que reconozcamos que la espada es la Sagrada Escritura? Porque creo que el pueblo de Dios pareciéramos no saberlo o no darnos cuenta que nuestro adversario sí la tiene bien clara y él sabe que el elemento con el que le podemos hacer daño es con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda la narración en Mateo 4 del 1 al 7. Miramos ahí que en cada una de las respuestas que Satanás tentó al Señor, y Jesús siempre respondió con la palabra. Y Satanás quería desviarlo del propósito divino, pero vino nuestro Señor Jesucristo y respondió con la palabra. Fue directo con la palabra. Y las 3 veces que Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo, Él vino y le respondió con la palabra. Y las 3 veces le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Es el arma que tenemos nosotros para defendernos. Es importante que lo sepamos, porque el enemigo lo sabe y él lleva una buena cantidad de tiempo luchando, tratando de quitarnos la espada con que le podemos hacer daño. Imagínate a un contrincante, una confrontación, a un adversario en un duelo de muerte ahí, y la ventaja que tendría el contrincante, lograr dejar sin arma al otro contrincante. ¿En qué lograría quitarle el arma? En uno de ellos pues le quite el arma al otro. Creo que sería una victoria segura de parte de nuestro adversario si nos llega a quitar esta arma poderosa. Por eso nuestro adversario se ha dedicado lentamente y astuciamente a ir quitándonos la espada de las manos. Primero la desaparición de los hogares, metiéndonos un concepto de que la Biblia se debía de abrir para escudriñarla solo en la iglesia, cuando era clase dominical o cuando había un retiro o cuando fuéramos a algún servicio del Señor. Nos metió esa idea y en las casas pues venía a estar la Biblia guardada, y solo en la iglesia cuando íbamos es que se podía abrir. Ese concepto de Satanás ha venido luchando tiempos atrás para venir quitándonos la espada de nuestras manos. Imagínate si él nos quitaría esta arma poderosa que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo ahí para hacer uso de ella. La quitó de nuestros hogares y solo abrirla en las iglesias. Y yo creo que por eso hoy, en este tiempo de pandemia, está pasando algo positivo, que la Biblia se está volviendo a abrir en los hogares. Ahí cada hogar hay una Biblia y está abierta. Pero es importante no solo abrirla, sino también escudriñarla, leerla, meditar en ella junto con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que están ahí cercanos, de abrirla y escudriñarla. No solo abrirla y dejarla abierta en el Salmo 91
y tenerla ahí como amuleto, el Salmo 91, esperando que nos proteja, diciendo, bueno, la tengo abierta en el Salmo 91, ahí esta palabra me va a ayudar. Es importante meditarla, abrirla, meditar, escudriñarla ahí. Entonces, en este tiempo, pues, creo que algo positivo, la Biblia se está abriendo en los hogares, en nuestras casas. Se ha vuelto a abrir, se ha otra vez a escudriñar la palabra del Señor en nuestros hogares. Ahora, también lentamente la ha quitado de nuestra iglesia. Sí, pareciera mentira. A lo mejor algunos no estarán de acuerdo conmigo que la Biblia no ha desaparecido de las iglesias, pero sí, la escritura empezó a desaparecer también de los cánticos, de las congregaciones, aquellos cánticos, aquellos himnos antiguos que cantaban en la celebración cristiana. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, los cantos que escuchaba eran cantos inspirados de la palabra del Señor. El himnólogo lo sacaba de este libro, de esta palabra, y a cierto punto, si yo no entendía el punto doctrinal, con un himno se penetraba en mi mente y podía entender la palabra del Señor. Y ahora cantamos himnos emocionales, himnos de acuerdo a lo que estoy pasando, a lo que estoy atravesando, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que estoy atravesando o lo que está pasando en mi mente, a lo que atrae mi mente. Así cantamos hoy, cantamos de esa manera, pero son cantos emocionales. No estoy diciendo que son malos, pero sí no están trayendo la esencia espiritual que puede tener un himno que fue sacado y fue editado de palabras que dejó el Señor Jesucristo. Entonces también ha desaparecido la iglesia de ahí, la Biblia, la palabra del Señor de ahí, de los himnos que antes se cantaban y que nos servían a nosotros, nos daban una cátedra y nos decía lo que la palabra redactaba o la palabra inspiraba para nosotros. Pero le hemos dejado también, cantamos himnos emocionales, himnos que sí traen beneficios, pero emociones, pero no edifican. Pero himnos que se cantaban anteriormente, himnos armónicos, ordenadamente traían una melodía inspirada de este libro sagrado, de esta palabra, que inspiraba mi vida, que inspiraba mi espíritu a seguir adelante y penetraba en mi mente. Y le repito, y podía entender las escrituras por medio de esos himnos que estaba plasmada la palabra en cada uno de ellos. Eso se ha ido reemplazando. Ahora ocurre alabanza, pues como le decía ahí, alabanza por mi experiencia, por mis emociones, por mis sentimientos. Hay particulares cosas que nos pasan y cantamos porque agarré un canto de emoción y lo quiero cantar en la iglesia, lo quiero cantar ahí para que me escuchen, pero no me trae edificación al Señor, de parte del Señor para mi vida. Siento que el Señor pues nos está diciendo, acérquense, vuelvan a esta espada del Espíritu, que con esta van a vencer al enemigo. Y cada una de las alabanzas pues era una de esos himnos, era una oración que se hacía parte del servicio del Señor. Armónicamente, uno tras otro, se cantaba y inspiraba fe, confianza, tranquilidad, paz, gozo, alegría en esos himnos que estaban sacados de este libro sagrado. Pero qué triste, también el enemigo ha querido o nos ha quitado esta espada de las predicaciones, y la predicación se volvió a enseñar sobre conceptos de crecimiento espiritual o crecimiento personal, de desarrollo humano,
de positivismo, de actitud mental positiva, de un sermón que nos ha vendido de prosperidad, de crecimiento personal. Viví esta palabra para que tú puedas ser una persona altamente bendecida, así conceptos, y no han dejado lo que es la palabra del Señor, un montón de conceptos, tal vez no necesariamente malos en sí, pero no son palabras de Dios. Pueden tener gran contenido de inteligencia, de utilidad del parte del predicador, el que está dando el sermón. Pueden ser un consejo valioso, pero no son la espada del Espíritu, no es la palabra del Señor. Y el enemigo por eso nos ha engañado y nos ha venido quitando la espada del Espíritu para que salgamos a la batalla con escobas, mientras Él está armado hasta los dientes, como podemos decir. Tal vez por eso somos un pueblo que no tiene la victoria, porque hemos dejado la palabra del Señor, porque hemos dejado nuestra espada, porque hemos dejado que el enemigo nos haya quitado lo que es la espada. Y le decía, va a tener una victoria segura aquel que le quite el arma al otro. Cristo compró en la cruz del Calvario nuestras vidas, y Él pues ahí nos dio la victoria y dejó esta palabra para que seamos ahí vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Hay que diferenciar lo que es palabra y lo que no es palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios por las versiones que han puesto ahí, los textos en lenguajes tan sencillos que podemos entenderle, tan fáciles que podemos ahí entenderle, pero que también un poco que nos diferencia, que uno puede hacer la diferencia cuando está hablando de una frase, cuando esto es un eslogan, cuando esto es un tema de ocasión, cuando esto es un buen deseo o una opinión, o está realmente hablando palabra de Dios. Con esos conceptos casi no se puede diferenciar de la palabra del Señor, pero nosotros debemos ser sabios y entendidos y entender bien lo que es la palabra del Señor y hacer diferencia de lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Dios nos está diciendo que debemos confirmar su palabra. Si alguien viene y me dice, esta es palabra de Dios, dime dónde aparece, en qué texto aparece, para yo confirmarla y darme cuenta si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Las redes sociales se han llenado de un montón de cosas, diciendo, Dios te ha hablado, Dios te está hablando, Dios te está diciendo eso, Dios te ha dicho esto, Dios te ha dicho lo otro. Y como le digo, si Dios me está diciendo dónde lo dijo, en la palabra tiene que estar. Ahí tiene que estar. Y si está aquí en la palabra, es que Dios lo dijo. Así que debemos hacer diferencia y venir a la palabra y no dejarnos quitar la palabra. No dejarnos quitar esta espada de dos filos, como dice, para herir al enemigo y también para redarguir nuestras vidas. Esta es la palabra. Hoy en día está pasando que no estamos haciendo diferencia entre lo que es Biblia y lo que no es Biblia. El pueblo de Dios tiene que volver a recuperar su espada. Podemos seguir peleando nosotros, a lo mejor con consejos, con consejitos, con dichos, que no le podemos hacer frente al enemigo. El maligno es tan perverso y él quiere hacernos daño. Él no quiere que nosotros triunfemos. Él viene con todo y el enemigo nos quiere destruir, y no destruir físicamente. Él nos quiere destruir eternamente. El maligno es perverso y nos quiere hacer daño eternamente.
¿Y cómo nos estamos defendiendo? ¿Cómo? Con la palabra, con dichos, con eslogan, con opiniones, con consejitos. Así lo estamos defendiendo. Es necesario que volvamos a la palabra y nos defendamos con la palabra, como se defendió Cristo, como se defendió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás vino a atacar a Jesús, conociendo la debilidad de él, porque había ayunado 40 días y 40 noches, él sabía que tenía hambre, y él vino a él y le dijo, sabiendo que él estaba débil ahí, y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿cómo respondería? Entonces Jesús, ¿qué le respondió? No, porque me hace daño el pan, además tiene bajo contenido de fibra, minerales, vitaminas, tiene alto contenido de almidón, además el pan engorda. No hemos leído eso. El Señor respondió claramente que el enemigo lo único que le teme es a esa palabra. El Señor le respondió claramente y el enemigo tuvo que huir porque le teme a la palabra del Señor. Creo que hemos hecho todo bien. A veces hay personas que vienen nuevas al Evangelio y orientan sus canciones que tienen en su mente, la orientan a una alabanza al Señor, la convierten de esa música a música mundana, la convierten a música de Dios, le dan una orientación hacia lo espiritual, que toman esas canciones y la orientan a Dios. Bien, está bien, pero te pueden servir como ocasionales, de momento, de reunión, de oírlas en un carro, etcétera, etcétera, pero no tienen un alto contenido espiritual que venga acá de la palabra y nos ayude a seguir adelante, para seguir creciendo en los caminos del Señor y poder tener esta espada bien grabada en nuestras manos, en nuestra mente, para pelear con ella, para ser maestro de la palabra y pelear la buena batalla, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, porque él se sabía de que con la palabra había vencido toda tentación, todo obstáculo de su vida. Necesitamos volver a entender que nuestra única arma que tenemos es la palabra de Dios. Una batalla a muerte, y ni siquiera no una muerte física, es una batalla a muerte eterna. A lo mejor es no dejarnos quitar esta arma, no dejar quitarnos esta arma de las manos y dedicarnos a aprender a usarla bien, ágilmente, estratégicamente en toda nuestra vida. Debemos de hacer uso de esta palabra y hacer de ella nuestra armadura, nuestra primera arma, que el enemigo le tiene miedo. Cuando el rey David llegó a pelear con Goliat, el rey David le dijo la palabra: tú vienes con espada, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te entregará en mis manos. Le restó la palabra, le habló de la palabra y venció el rey David. Igual nosotros también, quizá la guerra o el pleito que tenía ahí, la batalla que tenía David fue físicamente, y fue victorioso porque se agarró de la palabra, sabía que había un Dios poderoso que peleaba por él, y se acordó y vino a su memoria que podía vencerlo aplicando la palabra, aunque sea físicamente, pero venció. A lo mejor nosotros no es físicamente este pleito, pero es espiritual, con huestes
celestiales de maldad en las regiones celestes que quieren hacernos daño. ¿Y cómo vamos a venir a pelear? ¿Solo sin nuestras armas? No, debemos pelear con la palabra, debemos venir a la palabra del Señor y hacer uso de ella y pelear con esta palabra, que es nuestra primera arma. Es nuestra primera arma para hacerle frente al enemigo. Que sea nuestro Dios pues bendiciéndonos y ayudándonos a seguir adelante para vencer con esta palabra. Volvamos a la palabra. Volvamos a abrir una Biblia en nuestros hogares y meditar junto con nuestra familia. Volvamos a abrir la Biblia en las iglesias, en nuestra congregación, para hablar de ella, para meditar de ella, para que nos volvamos maestros de esta palabra y podamos hacer ágil, tener estrategia con esta palabra y usarla, saber usar en tiempos difíciles, en tiempos de esta pandemia, y poder meditar en ella y poder resguardarnos en ella y poder confiar en el Eterno, en ese Dios poderoso que venció con la palabra. Así también Él estará con nosotros para que nosotros también podamos vencer y salir victoriosos. Oremos por la palabra. Bendito Dios que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, por permitirnos escudriñar tu palabra. Saber, Cristo de la gloria, que es la espada del Espíritu, nuestra espada, Señor, que podemos hacerle frente al enemigo y no podrá, Señor, hacernos daño si no nos dejamos quitar tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Devuélvenos, Padre amado, ese gozo, esa alegría de volver a abrir nuestras escrituras, Señor, en los hogares, de volver a meditar, Señor, con la palabra en la congregación, Cristo de la gloria, y que podamos, Señor eterno, sacar, Cristo de la gloria, los cantos de acá, que salgan las melodías para adorar y glorificar tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sé, Señor, que hasta aquí nos has ayudado grandemente. Sé, Señor, también que hasta aquí, Cristo de la gloria, nos has guardado y nos ha protegido. Señor, tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres el que nos da la vida, nos da la salud. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre amado. Seas tú bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestro ser. Gracias, Jesús. Amén y amén.